Cordial saludo, mi nombre es Katiana Ariza, soy estudiante de la especialización de Neuropsicología Educativo de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy le vamos a hablar sobre la percepción y el lenguaje. Entonces, podemos decir que la percepción se considera como la capacidad de los organismos para obtener información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su ambiente. Conceptualización del lenguaje. El lenguaje es una función superior del cerebro, cuyo desarrollo se mantiene, por un lado, en una estructura anatomofuncional, genéticamente determinada, y por el otro, en el estímulo verbal que le da el entorno. Dentro de la estructura anatomofuncional participan diversos sistemas y subsistemas que actúan en serie y en paralelo. Neurobiología del lenguaje. Se articula mediante el funcionamiento sincronizado de componentes centrales en el cerebro y periféricos extracerebrales. Los componentes centrales son responsables de la gestión del lenguaje y el habla como actividad simbólica y se localizan en diversas estructuras del encéfalo, especialmente la corteza cerebral asociativa. Los componentes periféricos, como elementos auxiliares del lenguaje y el habla, están situados fuera del sistema nervioso e incluyen los órganos fonatorios y los sistemas visuales y auditivos. Portobello, 2008. No hay ninguna parte del cerebro que no esté involucrada en el lenguaje de una manera o de otra. Ciertos trastornos del lenguaje, por sutiles que sean, pueden deberse a alguna lesión física de cualquier estructura del cerebro o cerebelo. Los ganglios basales, el sistema límbico de la corteza o subcorteza, pero como cualquier otra función cognitiva, tiene su base más firme y amplia en la corteza cerebral. Ciertas áreas son cruciales para la semántica y la producción del habla, al tiempo que participan en otras funciones cognitivas, especialmente el pensamiento lógico. El área de Broca y el área de Wernicke están organizadas como un sistema, controlan los componentes de las funciones del lenguaje. El área de Broca es un área fundamental para la producción del habla, pues en ella se localizan las representaciones de las imágenes motoras de las palabras. El área de Wernicke es esencialmente receptora para reconocer las imágenes sonoras de las palabras. Procesamiento del lenguaje. Los centros relacionados con el habla se encuentran principalmente en la corteza de los lóbulos frontal y temporal y en el área de asociación parieto-temporal. Los principales centros del lenguaje se encuentran conectados mediante dos vías, la vía dorsal y la vía ventral, ambas dentro del actual modelo neurolingüístico denominado corriente dual para el procesamiento auditivo del lenguaje. Tienen distinta significación funcional. Producción del lenguaje. Podemos decir que los centros del lenguaje expresivo básicamente comprenden tres áreas neuroanatómicas diferenciadas: área prefrontal, área de Broca y corteza motora primaria. Los procesos de producción están localizados, a grosso modo, en la misma zona del cerebro que lo están las funciones de comprensión.
Si bien, como hemos indicado, se extiende a otras zonas más anteriores del cerebro, a pesar de que ambos comparten algunas estructuras. Owen 2003. En general, los centros del lenguaje expresivos están situados en la parte anterior del cerebro y en el territorio ocupado por el lóbulo frontal y están encargados de diversos procesos que se inician en la intención y motivación lingüística y finalizan en la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Modelos teóricos del lenguaje. Modelo de Wernicke y Genwich. Este modelo fue creado en 1860 por Wernicke y más adelante fue modificado por Genwich. No incluye el hemisferio derecho, componentes subcorticales. El lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo. Y dentro de este modelo postulan 3 centros básicos del lenguaje, que son área de Wernicke, que es el centro de comprensión, área de Broca, que es el centro de producción, circunvolución angular y supramarginal, que es el centro conceptual. Tenemos otros modelos, como son el modelo de Heman y otros colaboradores. Este modelo expuso el modelo de Wernicke y Genwich, demostrando que eran muy básicos. Se pudo concluir que existen otras áreas alejadas de la cisura de Silvio que participan en el proceso del lenguaje. Teniendo esta nueva información, se demostró que zonas de la corteza perilviana, frontal, temporal y parietal del hemisferio izquierdo se encuentran implicadas en la producción y comprensión del lenguaje. Modelo de Matter y colaboradores. Matter plantea que el lenguaje se podía organizar en 3 sistemas neuronales: el sistema fonológico, sonido de las palabras; sistema gramatical, estructura del lenguaje; sistema semántico, significado de las palabras. Con este postulado se dice que el sistema semántico y gramatical se ubican fuera del área perisilvánica. El sistema fonológico se ubica en el área perisilvania. También encontramos otros postulados, como son los de Mark y Steven Peterson. Ellos utilizan técnicas de neuroimagen por medio del PET. Hallaron altos niveles de activación en las dos regiones de los hemisferios, implicando amplias regiones cerebrales. Parten del procesamiento sensorial auditivo o visual, donde tienen, si la presentación es visual, procesamiento en la corteza visual extraestriada. Si es auditiva, se codifica en la región temporoparietal. Hanna Damasio y sus colaboradores, ellos encontraron que cada una de las palabras tendían a localizarse en una zona del lóbulo temporal, en función del tipo de categoría a la que perteneciera la palabra. Elizabeth Warrington y sus colaboradores dicen que el conocimiento de categorías se organiza tanto en funciones de los rasgos sensoriales como en funciones de las propiedades interactivas. También encontramos unos enfoques nuevos. Las bases neuronales del proceso del lenguaje son esencialmente simbólicas. Los casos actuales muestran que las regiones implicadas en el lenguaje son más especializadas en la representación del lenguaje social, mediante el carácter simbólico, que es la representación de los sonidos del habla. Jan Kohala y Rita Salmela. Estos autores dicen que el cerebro está organizado en redes neuronales y en sus nodos interconectados se representan funciones específicas, como el lenguaje,
En este caso, las redes neuronales conectan tanto las representaciones sensoriales como motoras de las palabras. Igualmente proponen que las redes son susceptibles de modificación con relación al uso de las palabras y los cambios de significado. Itko y Popper. Este modelo nace de una revisión al modelo clásico de Wernicke y Kenway y de una necesidad de integrar muchos datos neuropsicológicos con la neuroimagen y la psicolingüística sobre la organización cortical de las funciones lingüísticas. Se trata de un modelo de procesamiento del habla que se basa en 3 afirmaciones. La información acústica interactúa con el sistema conceptual y motor. La comprensión del habla depende de la interfaz sistema conceptual y memoria. La producción del habla implica la integración auditiva motora y por lo tanto depende de las 2 interfaces. La etapa inicial del procesamiento cortical del habla implica un análisis espectro-temporal de la señal acústica. Gracias por su atención.